Buenos días a todos los asistentes a la clase del día de hoy. Hoy, ¿cierto? Y esta semana nos toca terminar ya el curso de biomecánica y ortopedia en el pie. Y la vamos a cerrar, ¿cierto? Con esta última semana. Tenemos pendientes, lo tengo más que claro, ¿cierto? Todavía las clases prácticas, ¿cierto? Las tenía planificadas para esta semana, pero me encontré ahí con una dificultad dentro de las partes prácticas, ¿cierto? Así que vamos a estar reprogramándolas de aquí a un poco más adelante, ¿ya? Así que para que tengan paciencia al respecto, tenemos que sí o sí tener unas clases prácticas, unos talleres, idealmente que sean un espacio que puedan aprovechar el máximo de personas, ¿cierto? Respetando los aforos, ¿cierto? Y todos los protocolos, ¿ya? Pero para que tengan paciencia, ¿cierto? Me esperan un poquito, un tiempo más para poder volver a aplicar todas las clases y talleres que tenemos pendientes, que son por lo menos, ¿cierto? Unos 4 o 5 talleres que tenemos que hacer, ¿ya? Entonces vamos a comenzar la clase de hoy, ¿cierto? De forma introductoria, vamos a ver lo que es el masaje manual en el pie en la podología, ¿ya? Vamos a comenzar. Entonces, ¿cierto? ¿Cuáles son las funciones? Tenemos que empezar, ¿cierto? Primero delimitando, ¿cierto? Y viendo cuáles son las funciones del podólogo en Chile, ya que el masaje está en un limbo que lo utilizan los profesores de educación física, los kinesiólogos y también los podólogos, ¿ya? Entonces tenemos que irnos a la ley, ya tenemos que irnos al decreto 951, en el artículo 2 donde salen especificadas, ¿cierto?, las funciones del podólogo, ¿ya? Entonces el artículo 2 dice, son funciones del podólogo atender a la higiene y confort de los pies, pudiendo corregir alteraciones cutáneas o unguiales, tales como tratamiento conservador de una uña encarnada, ¿cierto? Tratamiento de hiperkeratosis simples, masaje manual e hídrico de los pies, ya ahí lo remarqué, recorte y pulimiento de uñas, y otras, ¿cierto?, que no requieren el uso de medios cruentos, intervenciones quirúrgicas o medicamentos de prescripción médica, ¿ya? Entonces, dentro de su decreto está incluido el masaje manual e hídrico de los pies. Vamos a ver por una parte masaje manual y vamos a ver también el masaje hídrico, ¿ya? Entonces, sí está permitido por los podólogos poder realizar masaje manual, ¿ya? Entonces, vamos a avanzar, ¿cierto? A ver lo que es el masaje manual o qué es la masoterapia, que es el concepto como más, eh, el más correcto para abordar esto de la terapia manual, ¿ya? La masoterapia es una técnica basada en la realización de masajes con finalidad terapéutica, ¿ya? Esto se consigue gracias a que el masaje influye sobre la región en la que se aplica, aumentando la temperatura, ¿cierto? Lo cual tiene como consecuencia una vasodilatación de carácter terapéutico. Esto va a facilitar la eliminación de detritus, ¿cierto? O detritus secundario a una lesión, va a traer células regeneradoras, ¿cierto? Y va a relajar la fibra de colágeno, lo que nos va a provocar la distensión de músculos y tendones que estén contraídos o contracturados, ¿ya? Lo que vamos a hacer más básicamente con el masaje va a ser como aumentar o acelerar el metabolismo de la zona. Ya vamos a llamar mucha irrigación, vamos a estimular bastante el sistema nervioso, ¿cierto? Lo que va a reactivar esa zona y lo que va a producir un montón de efectos, ¿cierto? Que los vamos a ver un poquito más adelante. Ahora estamos haciendo una introducción. Además de aumentar la temperatura, el masaje también va a consistir en una técnica mecánica donde se va a realizar un movimiento de los tejidos y la fricción entre unos y otros, ¿ya? Lo que va a permitir la reducción o eliminación de adherencia de los tejidos blandos, ¿cierto? Según la técnica empleada. Eh, Hay muchas técnicas, ¿cierto? Y muchos tipos de formas de realizar la masoterapia. Vamos a ir viéndola detalladamente. Entonces, la masoterapia será útil para estimular como para relajar ya la musculatura y los nervios periféricos. Existen determinadas técnicas de masoterapia que, además de tener efecto terapéutico, pueden usarse como método de diagnóstico. Ya este uso principalmente se centra en la detección de puntos gatillo. Ya, y cuando estamos hablando de puntos gatillo, vamos a hablar de fibromialgia. Ya, ojo ahí con la fibromialgia, una enfermedad que está ahí diagnosticada mucho, en donde son puntos que son notablemente dolorosos, ¿ya? Que posteriormente, ¿cierto?, mediante estas técnicas de masoterapia pueden ser tratados. ¿Cómo es aplicable la masoterapia al pie? Ya a pesar de ser una región reducida del cuerpo, hablando de los pies, ¿cierto? También es susceptible a padecer muchas contracturas, lesiones, inflamación por retención de líquido, formación de tumores, cicatrices. Ustedes saben a lo que está expuesto el pie. Ya lo hemos visto durante todos estos meses, ¿cierto? En donde el pie es una de las estructuras del cuerpo humano que más ha sido maltratada, quizá por el uso del calzado, ¿cierto?
por la evolución de la tecnología, ¿cierto? Por la moda. Entonces, el pie es una de las partes del cuerpo que más ha sido maltratada por el hombre y por la mujer. Es por esto que todos los usos de la masoterapia son extrapolables al pie, ¿ya? Entonces tenemos que aprender masoterapia como lo aprendería cualquier masoterapeuta o cualquier fisioterapeuta, ¿ya? Y por tanto, también va a ser una competencia del podólogo, ¿ya? Como en la mayoría de los tratamientos, van a existir las indicaciones y las contraindicaciones que vamos a comentar, ¿cierto? Pero no en todos los casos es posible aplicar esta terapia, ¿ya? Todo lo que sea indicación y contraindicaciones la vamos a ver en la clase del miércoles, así que no pueden faltar a esa, una de las clases más importantes. Entonces, los tipos de masoterapia podal, ¿cierto? O masoterapia en el pie, van a existir la digitopuntura, que es una técnica manual más conocida como Chatsu, que es una presión en los dedos, que yo personalmente no la aplico, ¿ya? Reflexología, también es una técnica que trabaja los diferentes puntos reflejos del organismo, que tampoco yo la utilizo por no tener mucha evidencia científica. Movilización y estiramiento de la articulación, que es la que vamos a realizar nosotros, ¿ya? Ustedes como podólogos. El drenaje del retorno venoso linfático también la podemos aprender, ¿ya? Pero no está dentro del curso, así que no la vamos a realizar. Pero también es una herramienta bastante útil, ¿ya? Entonces, la movilización y estiramiento de la articulación va a ser lo que nos va, ¿cierto?, a interesar, ¿cierto?, para poder estudiar ahora, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la masoterapia en el pie? Uno, va a menguar la tensión y el dolor, ¿cierto? Va a prevenir el estrés y la ansiedad, el insomnio, va a favorecer la relajación física, tanto la psicológica también, va a mejorar la actividad del organismo interno, ¿cierto? Va a mejorar la actividad de todos los organismos que están adentro del pie, tendones, músculos, ligamentos, todo va a empezar a funcionar de forma correcta. Va a tener un efecto calmante del dolor, ¿ya? Va a facilitar la absorción de líquidos, preveniendo el edema y mejorando el retorno venoso linfático, y va a ayudar a eliminar la impureza orgánica, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que saber, cierto, para realizar un masaje en el pie? ¿Ya? Lo primero, cierto, que se enseña es las técnicas de masoterapia, ¿ya? Que son 4 técnicas. Hay unas personas que realizan hasta 5, hasta 7 técnicas de masoterapia, ¿cierto? Tenemos que saber los efectos y sus indicaciones, ¿cierto? Las contraindicaciones y, obviamente, lo primero que tenemos que conocer es la anatomía del pie, ¿ya? Y no solamente la anatomía osteológica que habla de los huesos, sino que también la de los músculos. Ya vamos a hacer un repaso más adelante, antes de meter manos, ¿cierto? Vamos a hacer un repaso de anatomía para ver qué músculos, qué ligamentos, ¿cierto? Qué huesos. Nuevamente lo vamos a hacer todo de nuevo para aplicarlo, ¿cierto? A la masoterapia, ¿ya? Entonces, las técnicas de masoterapia, ¿cierto? Es lo que vamos a ver ahora a continuación, ¿cierto? Donde vamos a encontrar 5, hay muchas más, ¿cierto? Y dependiendo del autor que usted le guste frecuentar, ¿cierto? Para orientarse en lo que es la masoterapia, va a encontrar otras más, ¿ya? Generalmente, la guía de masoterapia para el fisioterapeuta, que es un libro, ¿cierto? Que es bastante bueno, que es bastante complejo, es la adecuada para poder estudiar, ¿cierto? Y aprender más, ¿ya? Así que si es que quieren literatura al respecto, solo pregunten, consulten y lo podemos conseguir, ¿ya? Entonces las técnicas de masoterapia las vamos a clasificar en 5 esta vez, en roce, fricción, percusión, amasamiento y vibración. Y eso es lo que vamos a hacer hoy día, a modo de introducción, ¿ya? Roce, ¿ya? Esta es la principal maniobra entre las técnicas de masaje, ¿ya? El roce. Consiste en rozar o deslizar la mano sobre la piel del paciente sin producir deslizamiento de los tejidos subyacentes en el caso del roce superficial, ¿ya? Esta maniobra es la primera, ¿cierto?, que vamos a realizar antes, en cualquier sesión, perdón, ¿ya? Esta es la primera. Por ello también se le conoce como maniobra inicial o la toma de contacto, ¿ya? Básicamente es rozar la piel, ¿cierto? Preparar la piel, estamos preparándole, le estamos informando a la piel que vamos a trabajar sobre ella, ¿cierto? Y también, como se inicia, ¿cierto?, con un roce, también se finaliza con un roce, ¿ya? Es un elemento muy importante a la hora de aplicar un roce, que el ritmo sea lento, ¿cierto?, uniforme, ¿cierto?, dejando los ritmos rápidos solamente para conseguir efectos de calentamiento superficial. Pero el roce, en su principio, tiene que ser bastante lento, tiene que ser una experiencia muy agradable para el paciente, ¿cierto? Tiene que ser algo que no le genere incomodidad absoluta, ¿cierto? Y nunca, ¿cierto? Nunca tenemos que provocar dolor con el masaje. Jamás, en este punto.
ya en el punto del roce, no deberíamos provocar dolor, ¿ya? También va a existir el roce profundo, la cual se diferencia del superficial porque alcanza tejidos más profundos, ya como el músculo, ¿cierto? Sistema vascular, fascias. Aparte que es una técnica mixta de roce con desplazamiento y también, ligero, y también va a liberar, ¿cierto? Una ligera presión sobre la otra estructura. Acá con el roce lo que vamos a estar trabajando netamente, va a ser sobre la piel. Estamos preparando la piel, ¿ya? ¿Por qué vamos a preparar la piel? Importante punto. Porque la piel, ¿cierto? Según vayamos avanzando en las técnicas, va a estar sometida a diferentes tipos de presión, disculpen, a diferentes tipos de presiones. Entonces tenemos que tener una piel preparada, informada, ¿cierto? Que se les va a aplicar una presión, de lo contrario vamos a provocar mucho enrojecimiento, mucha fricción si es que no hacemos este roce inicial, ¿ya? Entonces vamos a continuar, ¿cierto? Con otra técnica que es la técnica de fricción, ¿ya? Y esta maniobra va a pretender, ¿cierto? Una movilización de los planos superficiales del pie sobre planos más profundos. Este tejido será tan amplio como la laxitud del tejido celular subcutáneo lo permita. Y el paciente también lo tolere. Acuérdense, perdón, toda la maniobra de nasoterapia tiene que ser sin dolor, ya, sin dolor. Entonces, la fricción, ¿cierto? Ya no va a ser solamente un trabajo a nivel de la piel, sino que vamos a buscar trabajar en zonas más profundas, ¿ya? En esta maniobra, la mano del fisioterapeuta o del podólogo en su caso, y la piel van a formar una sola unidad que buscará la presión controlada de los tejidos profundos de la zona a tratar. Ya en este caso podemos trabajar la presión en la planta del pie, ¿cierto? En la zona del dorso, en la zona del tendón de Aquiles, ¿cierto? Lo que nos va a caracterizar, ¿cierto? Que a diferencia del roce, esto va a ser un poquito con un poquito más de fuerza, ¿ya? La aplicación de las técnicas de masaje de fricción es mediante la utilización de los pulpejos. Ya vamos a utilizar los pulpejos de los dedos. Van a requerir menor superficie de contacto que el roce. Ya si se dan cuenta, el roce va a ser con toda la mano, ¿cierto? Ahí lo estamos viendo, con toda la mano y la palma de las manos, ¿cierto? Y los dedos, ¿cierto? Pero en cambio acá el roce, o en la fricción, va a ser con el pulpejo de los dedos o también puede ser con los nudillos, ¿ya? Los movimientos que la caracterizan van a ser circulares, elípticos y también breves y precisos. Ya yo no puedo estar realizando una fricción, ¿cierto?, durante 10 minutos. No, es muy probable que ahí genere un eritema muy grande, ¿cierto?, un enrojecimiento muy grande y puede que lesione la piel, cosa que jamás vamos a buscar, ¿ya? Esta maniobra tiene un fuerte efecto hiperemiante. ¿Qué significa esto? Que va a llamar a la hematosis, ya va a llamar a que se enrojezca la zona, ¿cierto? Y dependiendo de la duración de la aplicación, puede pasar a estimular, a relajar, ya si nosotros empezamos a trabajar, ¿cierto? Durante una zona específica, ¿cierto? Va a pasar el periodo de estimulación, ¿cierto? Y vamos a empezar a provocar la relajación, ¿ya? E inclusive producir una analgesia muy prolongada y muy fuerte, ¿ya? Así que esta es una de las herramientas que más se ocupa en la parte del masaje. Después, ¿cierto? Vamos a tener otra técnica que es la técnica de percusión. Dentro de las técnicas de masaje, la percusión requiere que las manos o parte de las manos admitan golpes ligeros a un ritmo rápido sobre el cuerpo y las manos deben estar de forma ahuecada y por consiguiente se debe escuchar un sonido hueco. Lo más parecido que se escucha es esto. No sé si lo alcanzan a apreciar, ¿ya? Dependiendo de la parte del cuerpo donde la apliquen, va a sonar diferente, ¿ya? Entonces es el sonido porque se aplica con la mano, ¿cierto? De forma ahuecada, ¿cierto? O empuñada, lo cual va a producir, ¿cierto? Este tipo de respuesta estimulante sobre el tejido. El movimiento debe desencadenarse desde el codo para dar estabilidad a la muñeca a la hora de percutir, ¿ya? Las percusiones son técnicas de masaje por excelente estimulante, lo que recién le estaba comentando, provocando una gran irrigación a nivel muscular que va a operar mediante la respuesta de los nervios, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, musculatura que no está muy activa, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de un pie plano, ¿ya? En el caso de un pie plano es muy aplicable este masaje de percusión, ya que vamos a empezar a estimular toda esa musculatura, ¿ya? Toda esa musculatura que no está logrando levantar el arco interno, la vamos a empezar a estimular, ¿cierto? Y obviamente no va a ser algo que yo aplique la percusión, ¿cierto? Y me va a aparecer el arco. Por favor, sáquense esa idea de la mente, sino que esto es un trabajo que se hace de forma continua, ya de forma continua y a largo plazo. Entonces este masaje de percusión, ¿cierto? Me va a activar, ¿cierto? La musculatura que tengo ahí. Si está debilitada, ¿cierto? Va a empezar a trabajar esa musculatura
y vamos a empezar, entre comillas, ¿cierto?, a rehabilitar ese pie, ¿ya? Después tenemos, ¿cierto?, el amasamiento, ¿cierto?, una de las técnicas más clásicas de la masoterapia. Esta técnica tiene como base, ¿cierto?, la compresión de la piel, del tejido subcutáneo y de los músculos subyacentes. Si se dan cuenta, es básicamente un amasamiento del grupo muscular completo. Ya este tipo de técnica exige una mayor fuerza e intensidad de las manos y consiste en tomar, ¿cierto?, deslizar y levantar los tejidos musculares. Es casi imitar un amasamiento real de una masa, ¿ya? Para que lo tengan ahí en mente, es tomar, ¿cierto? Deslizar, soltar, tomar, deslizar, soltar, tomar, deslizar, soltar, ¿ya? Yo sé, es cierto que esto, aprenderlo a distancia es muy difícil, ¿ya? Por eso vamos a generar la instancia, ¿cierto? Para poder aprender todos estos pasos, ¿ya? Entonces, el amasamiento, ¿cierto?, nos va a exigir una mayor fuerza e intensidad de las manos, va a consistir, ¿cierto?, en tomar, ¿cierto?, deslizar y levantar los tejidos musculares, intentando despegar los planos profundos y buscando desplazarlos transversalmente de un lado a otro, ¿ya? Realizando al mismo tiempo una presión y un estiramiento con ligera torsión del vientre muscular. Por lo tanto, es necesario el uso de un medio deslizante. Y acá, ¿cierto?, me voy a detener un momento para conversar, ¿cierto?, acerca de los medios deslizantes que podríamos utilizar. Ya, ya esto también vamos a adelantarnos, ¿cierto?, a un poquito a la clase de indicaciones y contraindicaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué medio deslizante a ustedes se les puede ocurrir, ¿cierto?, para poder realizar una buena técnica de masoterapia, ¿ya? Generalmente el emulsionado, ¿cierto?, el emulsionado neutro, es uno de los medios deslizantes que más se ocupan, ¿cierto? Que más se ocupan. También se puede ocupar la vaselina líquida, es uno de los medios deslizantes que también que se ocupa bastante. Es mucho más cómodo para trabajar, es mucho más barata, con menos aplicación, dura mucho más que el emulsionado, porque el emulsionado se absorbe bastante rápido. Y nos va a ayudar, ¿cierto?, a, uno, proteger la piel de la persona y protegernos a nosotros de cualquier otra patología que nos podamos contagiar en la parte de las manos, ¿ya? Nosotros vamos a estar trabajando con pies, ¿ya? En los pies, acuérdense que es foco, ¿cierto?, de colonización de hongos, de bacterias, entonces, idealmente, y no idealmente, perdón, obligatoriamente vamos a trabajar todo lo que sea masoterapia con guantes, ¿ya? Y como les había comentado, ¿cierto?, un uso de medio deslizante, ¿cierto?, como un emulsionado, como un lubricante, ¿cierto? Tenemos que ver sí o sí estado de la piel y preguntar en nuestra entrevista o nuestra anamnesis algún tipo de reacción alérgica dérmica, ¿ya? ¿Por qué? Porque es muy probable que la persona sea justo alérgica a un tipo de subproducto, ¿cierto?, de estos emulsionados y probablemente estemos provocando una reacción alérgica. Entonces ahí hay que tener ojo, ¿cierto?, con las indicaciones del masaje. Pero eso lo vamos a hacer en la próxima clase, ¿ya? Entonces, para realizar la maniobra de amasamiento, se van a colocar las manos sobre la zona cuyos músculos se quieren amasar, ¿ya? En el pie estamos viendo, se puede hacer, sí se puede hacer, pero lo vamos a hacer en la clase práctica, cómo podríamos realizar un correcto amasamiento, ¿cierto?, de las zonas del pie. Eh, vamos a, ¿cierto?, colocar las manos sobre la zona que queremos amasar, ¿cierto? Entre los dedos se intentará como tomar la masa muscular a tratar y con las manos vamos a hacer un efecto de garra, ¿cierto?, que utilice o que sujete firmemente los tejidos para poder realizar una continuación de movimiento de despliegue seguido de una torsión y estiramiento de forma rítmica, tiene que ser rítmica, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetirle, ¿cierto? Esta clase idealmente tiene que ser con respecto a la práctica, ¿cierto?, de forma presencial, ¿ya? Pero ya nos estamos moviendo para poder realizarla. Y por último, ¿cierto?, vamos a realizar lo que es la vibración, ¿ya? A partir de una presión estática y variando su intensidad rítmicamente, se intentarán producir movimientos de pequeña oscilación sobre la zona en tratamiento. El pie, ¿cierto? Específicamente el pie va a ser uno de los lugares donde vamos a realizar más vibraciones, ¿ya? Pero hay que tener mucho ojo con esta técnica, porque es una técnica que me puedo lesionar muy fácilmente, ¿ya? Durante su aplicación, las manos nunca pierden el contacto con la piel y las técnicas de masaje vibratorio van a requerir de un entrenamiento y una cierta pericia manual, ¿ya?
Entonces, no hay que llegar y aplicar un masaje de vibración, pues solo de esta manera, ¿cierto? Eh, uno, nos podemos lesionar muy fácil, ¿cierto? Y a veces la frecuencia para llegar a hacer una vibración puede ser muy, muy, muy débil, ¿cierto? Y nos vamos a cansar y no vamos a vibrar de forma eficaz, ¿ya? Entonces, el efecto sobre el sistema circulatorio es estimulante periférico y sobre el sistema nervioso calmante y sedativo, ¿ya? Es uno de los masajes que más yo utilizo para pies, ¿ya? Pero también es uno, ¿cierto?, de los más difíciles de llegar a realizar, ¿ya? También se ocupa bastante, ¿cierto?, la vibración o las vibropresiones en lo que es masaje linfático o drenaje linfático, ¿ya? Que en esta ocasión no vamos a revisar, ¿ya? Creo que esas son las técnicas, ¿cierto?, a forma o de manera bien, bien, bien ampliada, bien, bien amplificada, ¿cierto? Si es que nos vamos a la literatura y buscamos ciertos documentos o papers científicos que nos hablen un poquito de masaje, vamos a encontrar un montón, ¿ya? Pero vamos a explicar los fundamentos de cada técnica, ¿cierto? Y vamos a explicar para qué sirve, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver después, ¿cierto? Después que veamos las indicaciones, los efectos y las contraindicaciones de la masoterapia en el pie, ¿ya? Así que los dejo invitados para la próxima clase, ¿cierto? Que va a ser el día miércoles, en la mañana, vía esta misma, por este mismo canal. Así que nos estaríamos viendo, ¿cierto? Es el día miércoles. Va a ser una clase un poquito más larga, le advierto. Así que para que vengan preparados, para que vengan listos, ¿cierto? Voy a tratar de subirle las clases apenas pueda, ¿cierto? A la plataforma. De hecho, esta clase la voy a subir inmediatamente a la plataforma. El día lunes van a tener acceso inmediatamente, ¿cierto? Para que puedan revisarla de forma rápida. Ya, les deseo un buen lunes, ¿cierto? Que estén muy, muy, muy bien. Y nos estamos viendo el próximo miércoles. Que estén bien. Hasta pronto.